finalmente, después de mucho tiempo, y de mucho sufrimiento, sangre, sudor, y lágrimas. Por fin llegó el día, gente. Hoy voy a hablar del hardware de la PlayStation 2, y cómo no hacerlo. Es la consola más vendida, y querida por todo el mundo, tanto así, que estas de aquí son un cero a la izquierda, con un gran catálogo tan intenso, que la Xbox y la GameCube envidian tener. Pero realmente la PlayStation 2 es una consola perfecta. Pues la realidad es que no. Pese a que la PlayStation 2 es una consola muy popular a nivel mundial, en sus inicios tuvo muchas complicaciones para los desarrolladores, ya que era una consola compleja, por lo que los desarrolladores con el tiempo se tuvieron que acostumbrar para sacarle el máximo provecho a la consola. Pero ¿qué componentes tiene la PlayStation 2? ¿Y cómo funciona realmente esos dichos componentes? Pues vamos a hablar de eso en este video. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel, el León. Y hoy hablaremos por fin del hardware de la PlayStation 2, el momento más esperado. Si no saben de lo que hablo, pues déjenme que se los explico. Esto es parte de una serie de videos donde explico los hardware y sus componentes de las consolas de videojuegos, su CPU, GPU, memoria RAM, etc. Pero antes de continuar, tengo que hacer una advertencia, y es una advertencia muy grande. En este video, no acepto fanboys tóxicos. Y estos fanboys de los que hablo son, principalmente, los fanboys de Sega, los fanboys de Nintendo, y por supuesto, los fanboys de Xbox. Sin duda el odio histórico de los fanboys de Nintendo, Sega, y Xbox hacia la PlayStation 2, es uno de los ejemplos más claros de cómo el éxito comercial de Sony generó resentimiento y una búsqueda constante de excusas técnicas para invalidar su dominio. Estas fueron las críticas más comunes, y a menudo hipócritas, utilizadas en la época. Número 1. El argumento de la potencia falsa. Los seguidores de GameCube y Xbox atacaban constantemente a la PS2 por ser técnicamente inferior. Decían que la PS2 era débil porque la GameCube tenía mejores texturas y la Xbox era una supercomputadora con disco duro interno y mejores gráficos. La hipocresía era que esta gente ignoraban que Sony compensaba esto con el Emotion Engine, un chip tan avanzado para su época, que incluso generó temores gubernamentales de que pudiera usarse para guiar misiles, lo que llevó a restricciones de exportación en ciertos países. Aunque para ser justos, esto parece una infumable exageración. Aparte, como ya se ha demostrado, la PlayStation 2 es más potente que la Dreamcast, y la PlayStation 2 realmente no estaba alejada de la GameCube. Número 2. Es solo un reproductor de DVD barato. Muchos fans de la competencia argumentaban que la gente no compraba la PlayStation 2 por sus juegos, sino porque era el reproductor de DVD más económico del mercado. La excusa era que Sony hace electrodomésticos, no videojuegos, el éxito es mérito del cine, no del gamer. ¿Y cuál es la hipocresía más notoria? Nintendo intentó más tarde atraer al público con su propia versión de reproductor de discos, la Panasonic Q, que vamos a hablar de eso en el video de la GameCube. Y Microsoft también incluyó funciones multimedia en Xbox. La hipocresía es que los fanboys de Nintendo y Xbox criticaban a Sony por haber sido la primera en entender que el salón de casa ya no era solo para jugar. Número 3. El mito de los refritos y la calidad. Se acusaba a Sony de saturar el mercado con juegos casuales o de baja calidad mientras que las otras marcas mantenían la pureza. La excusa era que los fans de Sega y Nintendo decían que la PlayStation 2 tenía basura en su catálogo debido a su inmensa cantidad de juegos. Pero al final esta excusa fue rechazada, y el catálogo de PlayStation 2 es considerado hoy el más rico de la historia. Número 3.5. Irónicamente, en 2025, los fans de Nintendo suelen ser los que defienden la saturación de remasters y juegos antiguos a precio completo en la Nintendo Switch, algo que antes se criticaba duramente a Sony. Número 4. La traición a Sega y Nintendo. Para los fans de Sega, la PlayStation 2 era el símbolo de la muerte de la Dreamcast, lo cual es otra excusa. Culpaban al marketing agresivo de Sony de engañar a la gente para que esperara a la PS2 en lugar de comprar la Dreamcast. Sin embargo, la realidad es terriblemente otra. Sega cometió errores de gestión interna y financiera que nada tenían que ver con Sony. De hecho, el quiebre de Sega empezó a surgir en la era de los 16 bits, pero para los fanboys de Sega, era más fácil señalar a PlayStation como el villano
que destruyó la innovación de Sega, a pesar de que ellos mismos fueron los que se destruyeron. Los argumentos de mala consola se desmoronaron con el tiempo, ya que de a poco se han dado cuenta que hasta las mismas empresas que tanto valoran mucho, cometieron esos mismos pecados. Y bueno, creo que perdimos mucho tiempo en la introducción, así que, comenzamos. Curiosamente, con la PlayStation 2, no tenemos un historial entre bambalinas como ocurre en consolas anteriores explicadas en esta serie. La PlayStation 2 fue creada de manera interna por Sony con la colaboración de Toshiba entre 1995 y 1997, sin problema ni percance alguno. La particularidad de PlayStation 2 es que es la última consola donde todos sus componentes de hardware fueron hechos internamente por el fabricante, en vez de pedir colaboraciones a terceros. Es por esto, quizás que apenas se filtraron rumores, y estos aparecieron por primera vez como respuesta a la Dreamcast de Sega, pero con el proyecto ya bastante avanzado. La idea de Sony con PlayStation 2 era conseguir la potencia del Infinite Reality en una consola de videojuegos doméstica, y que era la Infinity Reality. Era una arquitectura de hardware de gama ultra alta, utilizada en supercomputadoras y estaciones de trabajo para simulación militar y efectos visuales de Hollywood. Ken Kutaragi, el padre de PlayStation, afirmó que el Emotion Engine de la PS2 podría renderizar gráficos con una calidad cercana a estas máquinas de miles de dólares. Es por esta razón por la que se originó el mito de que el procesador de la PlayStation 2 podía ser usado para uso militar. Los fans de Nintendo, que ya tenían una relación histórica con SGI por la Nintendo 64, y los de Xbox, tacharon esto de humo o publicidad engañosa. Sin embargo, la realidad es otra, y es que Sony casi lo consiguió. Así es, tal y como están escuchando. Sony estuvo increíblemente cerca de cumplir esa promesa técnica, y eso es lo que más dolía a los fanboys de la competencia. La PS2 realmente cambió el paradigma de lo que una consola podía procesar. Esto era una apuesta arriesgada, pero segura, ya que el Infinity Reality estaba muy por encima de lo que había en sistemas domésticos en la época, incluso el Reality Engine. Pensad que no llegamos en PC al rendimiento real del Reality Engine. Hasta las primeras, GeForce, Infinite Reality estaba muy por encima. En realidad el avance en el 3D, a nivel de PC, fue tal en esos años, que se consiguió llegar al nivel del Infinity Reality muy rápidamente, y sobrepasarlo. Por lo que la apuesta de Sony no fue equivocada. Y aunque PlayStation 2 tiene defectos notables, es un hardware mucho más interesante y posee bastante particularidades que la Dreamcast, GameCube y Xbox no tienen. Dicho esto, vamos a analizar el hardware, o más bien, la forma en la que el hardware realiza los gráficos de esta particular consola. Pues comenzamos con lo que todos esperábamos ver, el Emotion Engine. El Emotion Engine es uno de los dos chips principales que hay dentro del hardware de la PlayStation 2 y podría considerarse sin problemas un SoC, lo que significa principalmente Security Operation Center, que en español es Centro de Operaciones de Seguridad. Desde el momento en que engloba varios componentes en su interior, y no solamente la CPU del sistema, pero no es un SoC convencional, y su arquitectura es completamente única, tan única que merece un análisis detallado y sin irnos por las ramas para entenderla. La CPU principal llamada E-Core es un TX5900 que no deja de ser una versión licenciada a Toshiba del MIPS R5000, con la particularidad que tanto Sony como Toshiba han añadido una serie de cambios a dicha CPU que lo voy a relatar más adelante. El MIPS R5000 es una CPU de bajo coste de la familia MIPS que originalmente SGI, propietaria de MIPS por aquel tiempo, utilizó en las estaciones de trabajo de bajo coste O2. El objetivo de Sony con el Emotion Engine no era solo lanzar un sistema de videojuegos, sino competir y desplazar a las estaciones de trabajo de Silicon Graphics de cara al futuro. Es por ello que la consola con el tiempo acabó teniendo la capacidad de ejecutar un SO complejo como Linux, aunque los juegos nunca se ejecutaron bajo el entorno de funcionamiento habitual de la consola. Teniendo en cuenta que el proyecto empezó en 1995, realmente tiene sentido, pero cuando Sony terminó su sistema, fue cuando el mundo de la creación del contenido se había pasado al PC, con el boom de las tarjetas 3D que apareció durante esa época. El único cambio remarcable en el núcleo MIPS. El añadido es una Scratchpad RAM de 16 KB, y poco más,
Curiosamente el MIPS R5900 soporta cache L2 en su interior, ya que Sony prefirió esta medida. ¿Cuál es la diferencia entre una Scratchpad RAM y una cache? Las caches funcionan de forma automática y no son controlables por el desarrollador del software. En cambio un Scratchpad no deja de ser un trozo de código muy rápido. ¿Para qué sirve? Pues dado que como veremos más adelante, el controlador DMA tiene varios clientes. Sirve para que el R5900 no se pare. También sirve para comunicar al VU0 directamente con el R5900, sin tener que tirar del controlador DMA. Ahora vamos a hablar de uno de los componentes, que se podría decir, que son sus fortalezas, y a su vez sus defectos, los Vector Unit 0 y los Vector Unit 1, cuya abreviación es VU0 y VU1. La Vector Unit 0 está colocada como coprocesador 2C del eMotion Engine, puede funcionar de dos maneras distintas, modo macro, en el que la VU0 actúa como coprocesador del R5900, y el que le envía las instrucciones a realizar, y los datos. En dicho modo el VU0 no ejecuta el programa en la micromemoria. El VU0 tiene una conexión directa con el R5900, que le permite funcionar de esta manera, y una serie de instrucciones especiales para ello. Modo micro, en el que el VU0 ejecuta de manera recursiva, y en bucle, el código que está almacenado en su micromemoria, es decir, un microcódigo que dicta su funcionamiento. En este caso no actúa como coprocesador del R5900, sino que la comunicación se hace a través del DMAC, y de ahí a la interfaz VIF0. Hay una cosa curiosa con el VU0. Sony no recomendaba utilizar el VU0 en modo micro. ¿Y por qué? El motivo de ello es que para el cálculo de la detección de colisiones, física del juego y animación, la FPU es un cuello de botella en cierto tipo de enteros, por lo que la mayoría de veces funciona en modo macro. ¿Qué equivalencia tiene el modo macro? Pues es lo mismo que una unidad, SIM, en una CPU. Es más, tanto la VU0 como la VU1 pueden acceder tanto a su memoria interna para datos como a los 32 registros de 128 bits cada uno que tiene en su interior el VU0. Pues bien, en modo macro el R5900 escribe directamente en los registros del VU0. El siguiente diagrama que veis a continuación es el mapa general de ambas VU. En algunas cosas son similares y en otras diferentes. Cada una de las dos VU tiene unas dos ALAs distintas. Una es una ALU que incluye una 4 unidades, FMAC, que pueden realizar cada una multiplicación y suma en un solo ciclo en paralelo. Pueden realizar transformaciones muy rápidamente y le dan a la VU una capacidad muy grande en ese aspecto. La segunda ALU son un cúmulo de ALAs distintas entre las que tenemos en la siguiente imagen, la unidad de división en coma flotante, la unidad de generación de números aleatorios, la unidad load barra store, que es utilizada por la propia VU para acceder a su memoria interna, una ALU de enteros, una BRU que sirve para controlar los saltos en el código. No puede ser una unidad SIM porque sus ALAs no son simétrica. Entonces, las VU son unidades, BLI. La arquitectura SBLI se caracteriza, como su nombre indica, por tener juegos de instrucciones muy simples en cuanto a número de instrucciones diferentes, pero muy grandes en cuanto al tamaño de cada instrucción. Esto es así porque en cada instrucción se especifica el estado de todas y cada una de las unidades funcionales del sistema, con el objetivo de simplificar el diseño del hardware al dejar todo el trabajo de planificar el código en manos del programador, en oposición a un procesador superescalar, en el que es el hardware en tiempo de ejecución el que planifica las instrucciones. La VU1 por otro lado es algo distinta, no puede funcionar en modo macro de la CPU y funciona siempre en modo micro. El modo micro, como he comentado antes, se basa en que la VU funcione como un microcontrolador repitiendo en bucle todo el rato el mismo programa que es un microcódigo. Esto no es una novedad, ya que esto se vio en el RSP de la Nintendo 64, un MIPS R4000 modificado que ejecutaba siempre un microcódigo. Alerta muchachos, ya estamos entrando a los terrenos más complejos de PlayStation 2. Aunque Sony y otros licenciaban su propio microcódigo, es posible colocar tu propio microcódigo. En el caso de la VU1 al ser el motor geométrico, esta es más limitada, pero hay algunos juegos que aprovechan el VU0 para cosas en particular curiosas, ya que las VU no son procesadores de función fija, sino de propósito general. Por ejemplo,
Si se quieres, la VU0 se puede convertir en un chip de sonido sustituyendo a la CPU2. Pero por lo general en todos los juegos es utilizado para las físicas, la detección de colisiones y la animación de los personajes, dado que a ciertas cuotas de geometría, el R5900 se queda excesivamente corto para ello. El VU0 solo tiene unos 4 KB de memoria para datos, esto es debido a que originalmente se pensó para dos motivos, uno de ellos, en modo macro, era que escribas los datos resultantes en la Scratchpad RAM del E-Core, en el modo micro, originalmente se pensó para que las primeras etapas del pipeline geométrico se ejecutaran en el VU0 mientras que las posteriores en el VU1, es por ello que el VU0 puede escribir directamente en los registros del VU1. Este modo no es utilizado en los juegos, pero es como Sony alcanza los 66 millones de polígonos por segundos transformados, obviamente este modo no se utiliza y era un simple benchmark calculando todo el rato un mismo triángulo sin clipping y sin nada. Cuando Sony presentó la consola las cifras eran tan bestias que la mayoría de desarrolladores profesionales al verlas se pusieron esta cara. Pero a esa parte ya llegaremos en la siguiente sección, antes hemos de tratar la VU1, cuyo diagrama general es el siguiente. El VU1 tiene una serie de diferencia con el VU0. La unidad de FU compuesta por un Fmac y Fib, que es utilizado para el cálculo trigonométrico, seno, coseno, y que es necesario para algunas etapas del pipeline geométrico. 16 KB de memoria para datos, dado que al contrario del VU0, el VU1 no puede enviar sus resultados a otro sitio. Conexión con el bus GIF, que comunica la VU1 con el Graphics Synthesizer. Los desarrolladores acabaron tomando la VU1 como unidad geométrica del sistema en exclusiva, y hay que tener una cosa en cuenta, y que seguramente esto hará que los fanboys de Sega seguramente van a explotar de ira, y es su alto rendimiento respecto a Dreamcast que era la otra consola disponible, se debe a los siguientes factores: 300 MHz de velocidad en vez de 200 MHz, esto es un 50% más de capacidad de cálculo. En la VU tanto la Upper Execution Unit como la Lower Execution Unit funcionan en paralelo. En el SH4, la FPU y la quinta FPU funcionan conmutadas y esta última no tiene unidad FDIV. En el SH4, el tiempo de ejecución se reparte en diferentes tareas, mientras que con el VU1 todo el tiempo va a parar al cálculo de la geometría de la escena. Ahora hablaremos de una de las piezas fundamentales de la PlayStation 2, y que muchos análisis y artículos pasan por alto. El DMA Controller, que en español significa controlador DMA, es una de las piezas fundamentales para entender el funcionamiento de PlayStation 2, mientras que las VU1 y VU0, y el E-Core, son un trabajo de Toshiba. La unidad Mac es una creación de Sony y es una pieza sumamente importante. En realidad podríamos llamarlo DMA inteligente, dado que es programable, y este elemento es importante y en la mayoría de análisis del hardware de PlayStation 2, esto se omite por completo cuando omitirlo resulta un error terrible. En primer lugar, hemos de tener en cuenta que todas las operaciones a memoria del E-Core son llevadas a cabo por la unidad Mac, en vez de la propia CPU, con tal de que los accesos a memoria puedan funcionar en paralelo. En segundo lugar, hemos de tener en cuenta que es programable, por lo que son los propios desarrolladores los que la tendrán que gestionar. La unidad Mac comunica los 32 MB de memoria RAM de la consola a varias interfaces que son las siguientes. E-Core Frontside Bus. Comunica la CPU principal con la unidad Mac, VIF0. Comunica los diferentes componentes con la VU0, es decir, como procesador independiente. Aquí hay un dato curioso, y es que Sony no recomendaba hacer esto con la VU0, por lo que en los juegos es utilizada como coprocesador de la CPU, por lo que este bus casi no se utiliza. VIF1. Comunica los diferentes elementos con la VU1. Curiosamente el VIF1 está comunicado de manera directa con el bus GIF. El GIF es la interfaz externa que comunica con el Graphics Synthesizer, SIF. Comunica la unidad DMA con el IOP, entrada y salida, y con la SPU2 que es el chip encargado del sonido. Funciona a 34 MHz. IPU, descodificador BEC 2. Controlador de memoria. El Mac tiene conexión directa con el controlador de memoria RAM por lo que también tiene un camino de datos a este. Todos los caminos de comunicación tienen un ancho de banda de 128 bits por ciclo de reloj,
por lo que tenemos 2.4 GB de ancho de banda de comunicación interna entre los diferentes componentes, a excepción de la comunicación con el bus SIF, que funciona a 1/8 de la velocidad de reloj. El concepto con PlayStation 2 no es que los envíos de datos se hagan secuencialmente de tal manera que cuando una unidad recibe datos y la otra está completamente parada, la idea es que todas estén activas trabajando en paralelo, y para ello las diferentes interfaces tienen buffers que dependiendo del caso, pueden ser de 128 bytes o 256 bytes. El Mac envía los datos en forma de buffers de ese tamaño, paquetes de datos, para que las diferentes unidades reciban datos y estén en pleno funcionamiento. Sin embargo, hay un problema bien feo, y que causó controversia en su momento, y es que eso se ha de hacer a mano, por lo que es un trabajo duro, que para muchos desarrolladores era un tedio enorme. Por suerte en PlayStation 3 este problema fue solventado, y agregaron otros nuevos, ya llegaremos a ese tema algún día, pero en PlayStation 2, es uno de los elementos que más causó controversia por parte de los desarrolladores desde un principio, por el hecho de forzarles a llevar a cabo manualmente algo que debería estar automatizado, provocando rendimientos completamente dispares entre los juegos debido a ello. Con tal de solventar el problema del acceso en paralelo, hay una situación en la que el Mac puede realizar dos transferencias en paralelo si miran esta imagen. Si se observan con atención, uno es un camino en una dirección, y el otro en la dirección contraria. Normalmente las interfaces VIF y GIF no escriben de vuelta, pero si la interfaz SIF, por ejemplo. El problema es que la unidad Mac solo permite el acceso directo a la RAM, o con otro elemento del SoC con un solo dispositivo en origen. Es por ello que existe la Scratchpad RAM de 16 KB en el E-Core, para que en momentos donde la unidad Mac está ocupada y le corte el acceso a la RAM, a este no se pare en seco al no tener memoria con la que trabajar. El buen uso de la unidad Mac es crucial para el rendimiento de la máquina y es lo que realmente la hace tan alienígena respecto a otros sistemas de la época como la GameCube y Xbox. Pero también lo es el buen uso de la Scratchpad RAM, y esta tiene el problema de ser demasiado corta, de unos 16 KB solamente, lo que provoca muchas veces paradas en el E-Core afectando negativamente al rendimiento. No obstante, la unidad Mac es el cuello de botella más grande existente en el sistema. Incluso en juegos muy avanzados y altamente optimizados el ancho de banda es de 1.2 GB como mucho y en contadas ocasiones, y el rendimiento de acceso a la RAM no llega al 40%. Esto no se comenta mucho porque el Mac y las interfaces son el trabajo de Sony en todo el eMotion Engine. Cualquier análisis serio, como los que puedes encontrar en recursos técnicos de preservación como PS2 DevWiki, o los análisis de arquitectura de Copetti.org, o Destructive Loops, que es donde más me base para hacer esta investigación, destacan perfectamente que el Mac es lo que realmente define el rendimiento de la consola. Otras páginas de análisis, e incluso vídeos de YouTube que hablan de la PlayStation 2, lo ignoran por completo, y solo se centran en el eMotion Engine etc., ya que normalmente la gente solo se enfoca en los megahertz de la CPU de las consolas o qué cantidad de RAM tiene, ignorando por completo cómo funcionan esos dichos componentes. Y esto también pasa con la GameCube y Xbox, sobre todo la primera, ya que una vez que explique cómo funciona realmente GameCube, los fanboys de Nintendo, especialmente Vegeta 4 y Valve, no le va a gustar nada lo que van a ver dentro de sus órganos. Pero bueno, continuemos. Ahora hablaremos de la interfaz GIF. La interfaz GIF es la que comunica el eMotion Engine con el Graphics Synthesizer. Es un bus algo complejo que tiene unos 3 caminos de datos distintos, y no uno solo que sería lo habitual. Los caminos, PAT, son los siguientes. PAT 1. Es el camino más utilizado, permite enviar la geometría calculada por el VU1 al Graphics Synthesizer. A través del GIF, este cableado directamente a la memoria del VU1, por lo que no entra en conflicto con el Mac en lo que a envíos y recepciones de memoria. A la hora de acceder al GIF es el que tiene la mayor prioridad. PAT 2. Se utiliza el VIF1 para enviar datos, puede funcionar en paralelo al PAT 1 y funciona de manera conmutada al PAT 3. Se utiliza para enviar texturas sin que la unidad Mac se vea afectada, pero el VIF1 solo tiene un buffer de 256 bytes de límite. Si se utiliza ese buffer correctamente, permitirá transmitir texturas a través del GIF, permitiendo que la unidad Mac no se vea afectada por ello en rendimiento.
Path 3 es el camino directo al GIF a través del Mac, no tiene más secreto y es el que habitualmente se utiliza para enviar las texturas, no en todos los juegos. El utilizado para los juegos en 2D, y que comunica la unidad, IPU, con el GIF, y por tanto con el Graphics Synthesizer. A la hora de acceder al GIF es el que tiene la menor prioridad. La comunicación externa entre el Graphics Synthesizer y el GIF es con un bus de 64 bits. Estos son unos 1.2 GB de ancho de banda, por lo que son 20 MB por fotograma a 60 fps, o 40 MB por fotograma a 30 fps, como tasas máximas en lo que a texturas y geometría se refiere. No obstante, aquí tenemos que aclarar un punto muy importante en lo que es el envío de la geometría, y que en el caso de las medidas dadas por los emuladores, es importante. De cara al multitexturizado, una de las cosas que se hace es enviar varias veces la geometría a través del bus. Como no nos interesa tenerla que recalcular por ese motivo, tenemos una memoria post-geometría, en la que almacenar la geometría ya calculada, que tendremos que enviar varias veces por fotograma. De la misma forma que el resto de los renderizadores que no renderizan por tiles, como la cantidad de polígonos, depende de la tasa de relleno. Si esta la recortamos por utilizar efectos haciendo combinaciones de color, entonces la tasa de polígonos se recorta de igual manera. Y aquí hay algo curioso que debo explicar. Ustedes recuerdan que en el vídeo de la Sega Dreamcast, yo había dicho que, pese a que la consola se le considera de sexta generación de consolas, pero en realidad, la dicha consola pertenece a la generación 5.5. Bueno, pues aquí está la razón. Tanto PS2, como GameCube y Xbox tienen memorias de postprocesado, que les permiten enviar varias veces la geometría ya procesada en ese momento para los efectos de multitextura, que son con los que utilizamos varias texturas y las combinamos entre sí. Esto es importante de cara a las cifras de los emuladores, porque lo que miden realmente es la geometría, en teoría, enviada a través del bus GIF, y en muchos casos la geometría se manda muchas veces, no se calcula varias veces, sino que se encuentra en caché de post-transformación, y se envía varias veces. La Dreamcast carece de esta característica, pues que en el caso de la Dreamcast, tenemos toda la geometría de la escena ordenada según su posición de pantalla en la RAM, ya que el Power VR2 de Dreamcast es un tilenderer, y estos son middle sorts, porque ordenan la geometría antes del rasterizado. ¿Y qué es exactamente un middle sorts? Exactamente. El término middle sorts no se refiere a un componente físico, sino a la forma en que el hardware gestionaba el ordenamiento de los datos gráficos para su renderizado. Específicamente, este concepto está ligado a la arquitectura del chip gráfico Power VR2 de la consola y su técnica de renderizado diferido por mosaicos. Sin embargo, intentar aplicar un efecto de postprocesado en Dreamcast requiere que el hardware lea lo que acaba de dibujar, lo procese y lo vuelva a escribir. Como la Dreamcast no tiene ese bus ultra rápido de la PS2, hacer esto penaliza mucho el rendimiento, bajando los FPS. Al no poder hacer postprocesado complejo fácilmente, la Dreamcast se centraba en una imagen nítida y limpia. Usaba su memoria para texturas de alta resolución, gracias a la compresión de textura y anti-aliasing por hardware, lo que hacía que los juegos se vieran más definidos y coloridos. Por eso, mientras que un juego de Dreamcast como Soul Calibur destaca por sus texturas y nitidez, un juego de PS2 como Silent Hill 3 destaca por su atmósfera cargada de efectos visuales y postprocesado que le da un ambiente más crudo y realista, y lo mismo se podría decir con GameCube y Xbox, que también tienen memoria postprocesador. Sin embargo, aún es muy pronto como para comparar los juegos, ya que aún hay más en relación a este tema. En el caso de PlayStation 2, los fragmentos se van procesando uno por uno con todos sus efectos y texturas asociados, pero no por orden de pantalla, ni de aparición, sino a medida que están disponibles. Es decir, no almacenamos un buffer de la geometría de la escena, sino solo de la geometría rasterizada en ese momento, porque va a ser el rasterizador al final el que las ordene. Es decir, el truco está siempre en utilizar la memoria interna de la VU1, para almacenar la geometría resultante para poder calcular todas las operaciones de textura relacionadas con ese grupo de primitivas. ¿Por qué es importante esto? Pues por el hecho que la mayoría de emuladores no dan las cifras de la geometría calculada por la VU del Emotion Engine, sino la geometría recursiva que se envía a través del bus GIF,
y por lo tanto no representa la geometría real por escena, sino la geometría enviada al bus GIF. Es por ello que los números de la geometría en los emuladores son cuanto menos un poco falsos, porque miden la geometría que se envía recursivamente a través del GIF, y dado que hay juegos que utilizan multitextura, un triángulo va a ser enviado varias veces. Eso sí, hay que tener en cuenta que la PlayStation 2 tiene más trucos bajo la manga, y no solo el VU1, que permiten el cálculo de la geometría y el envío de datos, pero por lo general, y es lo más recomendable, la geometría recae en el VU1, la IPU, cuyo nombre completo es Image Processing Unit, que, en español significa Unidad de Procesamiento de Imágenes. Es utilizada para descodificar los bloques MPEG-2 de las películas DVD. En modo PlayStation, reemplaza el descodificador MPEG de la primera PlayStation, por lo que tiene una conexión directa al IOP para ello. La IPU está conectada a través del Mac, con el resto de componentes del sistema, pero al contrario que con su equivalente en la primera PlayStation, no es un coprocesador, cuyo uso supone que la CPU se pare en seco, sino que puede funcionar en paralelo al resto de elementos del sistema. No tiene memoria asignada, porque va descodificando los bloques que le van llegando, y lo envía vía al Pad 3, y al GIF, y de ahí al Graphics Synthesizer, para que los muestre en pantalla. Hay una curiosidad con respecto a la IPU. La gente piensa que gracias a la IPU, el sistema puede soportar compresión de texturas, y superar el límite de 4 MB del Graphics Synthesizer. Sin embargo, esto es una completa mentira. Me explico. Dado que la IPU se encuentra en el Emotion Engine, cuando la textura descomprimida viaja a la memoria del Graphics Synthesizer, a través del GIF, entonces ya está descomprimida y por tanto pierde todo el sentido. Bueno, ahora que ya entré en modo de tirar bilis, ya es hora de decir los puntos negativos de ciertos componentes, así que soltarle la mano a la PlayStation 2, ya que hay una cosa en la que en esta ocasión no estoy de acuerdo con los fanboys de Sony, ya que uno de los argumentos a favor de PlayStation 2 es la versatilidad. Algo que es completamente falso, o por lo menos hasta cierto punto es falso. La PSP, que hereda la arquitectura de PlayStation 2, decidieron colocar una unidad TIL, porque incluso la versatilidad de la PlayStation 2 era algo que incluso para los de Sony, era un problema enorme. Desgraciadamente repitieron el error, y lo maxificaron en PlayStation 3, porque el ego de los ingenieros de hardware de Sony era desmesurado. Bueno, en PSP no colocaron O2VU, y reducieron la complejidad por espacio en el chip, no por otra cosa, pero la PSP es un tema aparte que ya volveré a tratar llegado el momento. Algún día hablaré de las consolas portátiles. Si utilizamos lo que es el complejo del R5900, recordemos que el VU0 es un coprocesador, entonces el rendimiento es similar al que alcanzó la Dreamcast en su tiempo de vida. Básicamente en este modo, toda la geometría es calculada por el VU0, y la Scratchpad RAM, en el caso del E-Core, es utilizarla para almacenar la geometría. Desde el momento en que en este modo, el VU0 funciona en modo macro es lo más parecido en funcionamiento al SH4 de Dreamcast, y si se lo preguntan, lo de los 15 millones de Dreamcast, no es algo que yo me inventé, ni tampoco se inventaron los artículos. Es más, el creador del artículo fue muy inteligente y logró encontrar una imagen donde se explica de forma oficial donde los componentes de la Dreamcast. Yo personalmente me tomé la molestia de traducirlo, pueden pausarlo para leerlo si quieren. Un genio el que escribió el artículo. El tercer intento. Es utilizado el VU1, pero en este caso, para escenas no interactivas, pero sí renderizadas a tiempo real. En este modo no hay cálculo dinámico de las animaciones, ni las físicas del juego, porque no hay juego. En este modo es donde el Emotion Engine da mayor rendimiento de todos. Pero cuando entramos en entorno del juego, entonces el rendimiento se reduce porque la combo R5900 y VU0 no es lo suficientemente rápida como para animar y precalcular la geometría de todos esos vértices en pantalla, por lo que el rendimiento se reduce. Hay que tener en cuenta que la geometría calculada en esta etapa no son los polígonos que se van a mostrar, y dependerá de la tasa de relleno de la etapa posterior, que en este caso es llevado a cabo por el Graphics Synthesizer. Pero como se compara con el hardware de la época en este aspecto, pues la realidad se comporta favorablemente muy bien. Como dato curioso, Microsoft tuvo que esperar el lanzamiento de la NV20
Incluso tener que colocarle un segundo Vertex Shade para poder combatir, porque el cálculo de la geometría de la PlayStation 2 tenía mucha ventaja realmente, incluso más que la GameCube, hasta cierto punto. Bueno, eso lo hablaré con más detalles cuando hable de la GameCube. Sin embargo, como dije antes, hay que soltarle la mano a la PlayStation 2. La mayoría de desarrolladores, incluso en modo macro, llegaron a no utilizar bien el VU0 para el cálculo de la animación y las físicas de las escenas, por el hecho de que suponía un trabajo adicional. Para muchos decidieron prescindir de esto, limitando la tasa de fotogramas, porque el R5900 era en sí mismo un enorme cuello de botella en cuanto a rendimiento. Ahora sí llegamos a la otra parte más controvertida de la PlayStation 2, y es el Graphics Synthesizer. El rasterizador de PlayStation 2 es único en su especie, en comparación con el resto de elementos contemporáneos. Si miramos sus especificaciones técnicas veremos que a nivel de efectos especiales no es mejor en teoría que una Voodoo. A primera vista, sus solo 4 MB de memoria hacen pensar que son el motivo de que la calidad visual va a ser mucho más baja. Sin embargo, realmente eso es falso. Lo que pasa aquí es que hay que entender cómo funciona, pero al mismo tiempo no rompe las reglas de la rasterización, simplemente toma otro camino para solventar los problemas. Modos de dibujado y unidad DDA. El Graphics Synthesizer tiene 5 modos de dibujado, 3 modos de dibujado principal y 2 submodos, y estos se activan cuando los registros se activan de una determinada manera, y no a nivel de pantalla, sino a nivel de primitiva. Si se envían 3 vértices, sin color asociado, entonces la primitiva es enviada a la unidad DDA, unidad de rasterizado, para que éste la rasterice sin sombreado Growth. Si se envían 3 vértices con su color de vértice, entonces la primitiva es enviada a la unidad DDA, para que éste la rasterice utilizando el sombreado Growth. Si la primitiva es un sprite, entonces es tratada como tal. Es decir, al contrario que otras consolas de la época, tenemos que el Graphics Synthesizer sí que tiene un pipeline 2D asociado al 2D, ya que al contrario de otras consolas de la época, cuando dibuja un sprite, no lo hacen pasar por el rasterizador, o no utilizan triángulos para simular las escenas en 2D, como ocurre con la primera PlayStation. Aparte que en modo 2D, la capacidad de relleno es sumamente alta, y sorprendentemente es la más alta de toda la generación, con unos 2.4 píxeles por segundos. No obstante, se pueden utilizar varios trucos como es el alpha blending, el bilineal, el uso del nada más y nada menos que el Z-buffer. Para ir ordenando los sprites en diferentes capas, incluso podemos utilizar el color combiner para hacer blending entre patrones y sprites para ello. En realidad esto es debido al uso de los Pixel Engines y sus capacidades que veremos en la siguiente sección. Y aquí voy a entrar en modo sarcasmo. La unidad DDA es en teoría sumamente rápida, como unidad de rasterizado con una supuesta tasa máxima de 75 millones de polígonos, de 32 píxeles cada uno aproximadamente. Cierto, dije que estaba siendo sarcástico, pues la realidad es que lo que dije anteriormente es falso. Esto es una de las cosas que según el escritor del artículo, afirma que le costó trabajo escribir, incluso también sucede en los otros artículos con lo que he estado investigando. Esto porque el Graphics Synthesizer, por lo general, es un rasterizador que tiene más potencia bruta que el Power VR2 de la Dreamcast. Y quiero que mantenga el término de potencia bruta bien metido en la cabeza, porque es importante para la comparación que haremos más adelante, que lamentablemente para los fanboys de Sega, la Dreamcast tiene todas las de perder. Pero por ahora sigamos con el hecho de tenerle soltada la mano a la PlayStation 2. En realidad todo lo que rodea esta pieza de hardware es puro marketing que dura hasta nuestros días, y con números que directamente son mentira, y lo van a ver en la sección siguiente, que es donde explicaré los Pixel Engines. Da igual que rasterices una enorme cantidad de polígonos en la fase de rasterizado, cuando en la fase de texturizado y dibujado en el buffer, lo que se consigue es realmente una fracción de eso. En todo caso, aún quedan otros dos tipos de funcionamiento, que en realidad son dos modos para la compatibilidad hacia atrás, que son rasterizar sin Z-buffer, sin corrección de perspectiva, y sin filtraje de texturas. Tenemos por un lado un modo con Growth, y otro sin Growth, pero estos modos solo son para la compatibilidad hacia atrás. Es decir, en modo PlayStation 1, la CPU principal, que es el IOP de PlayStation 2, interactúa con el Graphics Synthesizer como si fuese la GPU de la primera PlayStation,
lo que no permite la aplicación de texturizado con corrección de perspectiva. Es decir, los juegos de PlayStation 1 que se juegan en la PlayStation 2 de forma compatible se presentan tal y como son, pero el lado bueno es que mantienen la esencia original. Ahora hablaremos de los Pixel Engines. Lo primero que nos llama poderosamente la atención es que con una tasa de geometría tan bestia, la mejor idea será utilizar una gran cantidad de polígonos, pero de menor densidad en píxeles al ser rasterizados, con tal de tener modelados más detallados. Pero la información oficial disponible para los desarrolladores, la que encontramos en el SDK, cuyo nombre completo es Software Development Kit, de la consola es muy confuso, ya que tiene un montón de mitos que se siguen sosteniendo incluso hoy en día, y esto no lo invento yo, ya que hasta los mismos artículos llegan a reconocer lo confuso que es la información que da el Software Development Kit. Pero antes de nada, tenemos que entender qué son los Pixel Engines, habitualmente lo que es la unidad de texturizado y la unidad encargada de dibujar el color final de cada píxel en el buffer de imagen o en los buffers de imagen dependiendo del caso. Eran dos unidades separadas, pero en PlayStation 2 tenemos 16 Pixel Engines que hacen ambas cosas pero con una diferencia, tardan 2 ciclos en texturizar por lo que sacan 8 píxeles texturizados de media. ¿De 8 texturas distintas? No, de una sola textura, y no podemos ir más abajo y es aquí donde empiezan los problemas de rendimiento. En primer lugar, nos encontramos que el tamaño de los polígonos en píxeles afecta al rendimiento de la tasa de relleno. Y aquí nos encontramos que, dependiendo del tamaño de los triángulos, si son demasiado pequeños, entonces no se aprovechan todos los Pixel Engines, lo que lleva a que la tasa de texturizado, y por tanto la de relleno, no sea la esperada. Lo que significa que la tasa de los 75 millones es falsa, de hecho hasta la misma Sony dijo que eso era una exageración. El siguiente punto es cómo está organizada la EDRAM de cara al texturizado. Realmente los Pixel Engines no acceden a la memoria embebida, sino a una cache de 8 KB para el texturizado, y otra de 8 KB cuando se trata de generar el buffer de imagen. Ahora bien, dado que los Pixel Engines solo acceden a una página de texturas, tanto una textura como sus MIP maps han de caber en esos 8 KB. Si acaban ocupando, aunque sea un píxel por ancho, o por alto a otra página de texturas entonces la tasa de texturizado, y con ello la de relleno se va a 1/2, y si encima los MIP maps acaban en otra página por falta de espacio en una página de 8 KB, entonces la tasa de relleno se va a 1/8 de la que tendría que ser en ese momento. Pero por supuesto, ahora hay que entrar en el lado positivo, por lo que los artistas han de subdividir las texturas grandes en otras más pequeñas e irlas enviando por fragmento. Otro tema a tratar es que el Graphics Synthesizer soporta multitexturizado, que es una forma de decir que se pueden ir combinando diferentes texturas sucesivas a base de sumar, restar o multiplicar los valores de color para crear otras texturas más complejas. Hemos de tener en cuenta que el Graphics Synthesizer solo trabaja con una textura por ciclo, por lo que cada combinación en el color Combiner reducirá la tasa de relleno. Pero el punto fuerte de PlayStation 2 es la enorme cantidad de tasa de relleno, que en teoría, tiene. Y aunque hemos roto lo de los polígonos pequeños para el modelado, no se puede negar que tiene una gran capacidad para el multitexturizado con resultados más que sorprendentes en algunos casos. ¿Y cómo lo hace? Pues el Graphics Synthesizer tiene otra memoria de 8 KB, donde la textura anteriormente trabajada es almacenada en esa memoria temporalmente por si se combina con la siguiente textura o no para generar la nueva. Los Color Combiners de PlayStation 2 tienen dos particularidades muy curiosas que los hacen únicos. Como muchas de las cosas únicas que hemos hablado en este video, es posible que cuando hable de la GameCube y Xbox, no sea realmente tan interesante, ya que son un poco más simples, pero igual hablaré de ellos. La primera de ellas es que puedes rescatar como texturas lo que es el buffer de imagen previamente acumulado, para efectos de postprocesado como Motion Blur y el Lens Flare. Esto es porque la EDRAM, al contrario de GameCube, la cual hablaré de ella más adelante, no se preocupen, no está dividida entre EDRAM para texturas y EDRAM para buffer de imagen, sino que está todo en un bloque de memoria común a nivel físico. La otra ventaja, puede combinar el canal Alpha Blending con el de color para el Alpha Blending, transparencias, sin tener que recortar la tasa de relleno. El otro punto es el filtraje de texturas. Tenemos un bus de 512 bits,
Estos son unos 9.6 GB de ancho de banda, lo que significa que si el sistema soporta filtro bilineal, estos son unos 2.4 píxeles. Pero sabemos que con el texturizado, estos serían 1.2 píxeles, porque la tasa es de 1/2 píxel, texturizado por ciclo, ¿cierto? Pues ese es otro problema del marketing. Recordemos que aún le tenemos soltada la mano a PlayStation 2. Ya en cualquier momento le daremos la mano, porque el ancho de banda de cada píxel engine va a depender de la información por píxel de la textura, por lo que si la textura utiliza 16 bits de color, entonces el ancho de banda se va a 1/2, si la textura es de 8 bits de color, pues se va a 1/4, por lo que si tuviésemos una textura con 8 bits de color, el ancho de banda sería de 2.4 GB, que son 0.6 píxeles de tasa de texturizado. Es decir, cada píxel engine va a leer de la cache de texturas el píxel al que esté apuntando en ese momento. ¿Cómo se puede solventar esto? Pues cargando varias texturas de una misma página, podemos cargar por ejemplo, 4 texturas de 8 bits, cada una asociadas a un polígono en una misma página, en vez de una de 32, y realizar las operaciones correspondientes de los color combiners sin tener que tirar de otra página de texturas. Esto es sumamente importante para el rendimiento en cuanto a la tasa de relleno. Ahora bien, el sistema está pensado para funcionar con 32 bits de color al máximo rendimiento, y se recomendaba a los desarrolladores tomar ese camino por el hecho que era donde la consola marcaba realmente una diferencia enorme a nivel visual. Y si tenemos en cuenta que la segunda consola más potente cuando salió PlayStation 2, era la Dreamcast, la cual contenía una tasa de relleno de 0.1 G píxeles. Entonces incluso con el rendimiento real, la PlayStation 2 está en este aspecto, completamente por encima de la Dreamcast, y puede con esa enorme tasa de relleno y los color combiners paliar las faltas en cuanto a ciertos efectos por hardware respecto a otras máquinas de la época, incluso ante la GameCube y hasta cierto punto con la Xbox. Pero como dije, ya hablaremos de esas dos consolas más adelante. Por ahora sigamos teniendo soltada la mano a la PlayStation 2. Trabajar con texturas de 8 bits en principio puede parecer contraproducente, pero el concepto no es trabajar con ellas, sino utilizarlas como base de una textura más grande. El uso de los color combiners ha de superar el rango de color y de valores de las diferentes texturas, y la consola está pensada para un output de 32 bits de color. ¿Y qué significa output exactamente? En tecnología e informática, output significa literalmente salida. Se refiere a toda la información, datos o señales que un dispositivo, como la PlayStation 2, envía hacia el exterior después de haberlos procesado. Pero en esta ocasión, solo que en vez de conseguirse con una textura con esos datos y un tamaño enorme, se consigue con una textura descompuesta en varias más pequeñas y de menos datos, pero cuya composición final ha de dar el mismo resultado. Lo paradójico es que al igual que ocurre con el Emotion Engine, nos encontramos con una supuesta versatilidad de cara a los desarrolladores que se traduce en muy poco rendimiento si no se utiliza de una manera concreta, por lo que la versatilidad se va de sabático cariños. Gracias al hecho de ir transmitiendo las texturas al vuelo, el problema de los 4 MB de memoria no es tanto, pero sí que lo es de cara a los buffers de imagen. GameCube utiliza memoria embebida, pero copia el buffer final en la RAM principal. Si bien, esto le impide sacar efectos de postprocesado de imagen a través de un buffer de acumulación, acaba el sistema por no necesitar más memoria embebida. En el caso de PlayStation 2, tanto el buffer frontal como el trasero se encuentra en la EDRAM. ¿La diferencia entre ambos? El buffer trasero es donde el Graphics Synthesizer dibuja en ese momento y almacena tanto el buffer de color como el Z-buffer, el primero en formato RGBA. Como la EDRAM está dividida en bloques de 8 KB, la organización es de 4 KB para el color buffer y 4 KB para el Z-buffer. ¿Pero qué ocurre con el front buffer? Para empezar, no hay Z-buffer, por lo que ya desperdiciamos el 50%. Y segundo, que el formato es RGB, porque la A ya ha sido calculada. Aquí hay un ejemplo que dan los artículos. Supongamos que tenemos un supuesto buffer a 640 x 480 VGA, y de 32 bits, entonces esto será como se ve en la imagen. Esto nos deja 1 MB para las texturas. Es posible ir transmitiendo las texturas por streaming.
Pero esto es una sobrecomplicación a la que muchos desarrolladores no quieren llegar y prefieren que todas las texturas necesarias estén en la EDRAM. Aunque el procedimiento de hacer esto no es el más adecuado realmente de cara a la calidad de imagen, pero los juegos de la primera generación de la consola hacían esto. Es por eso que los primeros juegos de PlayStation 2 tenían esa apariencia de plastilina, como el caso de Crash Bandicoot 4 La venganza de Cortex, o GTA 3, incluso el primer Midnight Club. El problema: la cantidad de texturas disponibles en un fotograma ha de ser las necesarias en dicho fotograma. Dentro de una misma escena de un fotograma, a otro apenas estas varían por lo general. Pero claro, el mecanismo de streaming continuo para muchos desarrolladores era un tedio enorme. Para que la gente lo entienda, es preferible transmitir las texturas necesarias en la escena vía VIF1, PAT2, mientras se transmite la geometría, y reemplazar por completo el contenido de la cache de texturas o al menos algunas páginas. El otro método era que en vez de enviar la textura, se envía el puntero con la dirección de memoria a la RAM principal y el dato es pedido a vía PAT2 o vía PAT3 al vuelo. Esto permite superar el límite de memoria que tiene la consola. Esta última técnica fue sumamente útil para el juego Gran Turismo 4 y su modo de alta resolución, aunque a cambio de recibir un impacto en el rendimiento. Ahora sí llegó el momento, muchachos, para la pelea. Y en esta ocasión hay que darle la mano a la PlayStation 2. Una de las creencias erróneas que tiene todo el mundo, y es que la gente por toda internet cree que la Dreamcast es más potente que la PlayStation 2. Sin embargo, como vimos todo el vídeo, se ha demostrado que esto es completamente falso. Hay dos razones por las que se tiene esta creencia. Primero, los fanboys de Sega son tan exageradamente ardidos, y odian a muerte a la PlayStation 2, a tal punto que, como dije al principio del vídeo, buscan cualquier cosa para demostrar que la Dreamcast es la mejor, hasta la más mínima excusa. Como dije antes, los fanboys de Sega tienen esa mentalidad sesgada de que la marca PlayStation fue la causante de la desgracia de Sega, cuando en realidad esto es falso. Si bien, es verdad que la PlayStation 2 fue el clavo en el ataúd de Sega en el mercado de las consolas, Sony en realidad no tuvo nada que ver con la desgracia de Sega. Miren por donde lo miren. Porque Sega ya empezaba a tener problemas en el mercado de las consolas mucho antes de que Sony entrara al mercado, específicamente en la era de los 16 bits. Sega fue la que tomó decisiones mal planificadas, como lanzar el 32X y el Sega CD, que confundieron a los consumidores y dañaron la imagen de la marca. En segundo lugar, la razón de la creencia es porque los juegos en su mayoría que eran de PlayStation 2 y de Dreamcast, se veían más nítidos en Dreamcast. Sin embargo, esto es engañoso. Aquí se los explico. El Graphics Synthesizer tiene dos mecanismos rotos vía hardware, pero no rotos en el sentido que no funcionan, sino rotos en el sentido de que no funcionan como se supone que deberían. El primero de ellos es el mecanismo del anti-aliasing. Se trata de un mecanismo de AA muy primitivo que no es más que el uso de alpha blending en las aristas de los polígonos para reducir levemente el dentado producido a bajas resoluciones. Pues bien, Sony recomendaba no utilizar siquiera este tipo de AA, aunque estaba soportado por hardware y era gratis. Sony no recomendaba utilizarlo por el hecho que empeoraba la calidad de imagen. Pero el problema más grande de PlayStation 2 era el llamado Texture Shimmering, producido por el hecho que el mecanismo de MIP Mapping no funcionaba como debía funcionar, y provocaba que las texturas con dicho efecto acaben emboronándose. Precisamente por este problema, y el problema del recorte de la tasa de relleno a 1/8, si los MIP Maps se encuentran en otra página, muchos juegos llegan a prescindir por completo del MIP Mapping, no solo por temas de rendimiento sino porque el mecanismo del mismo en PlayStation 2 está completamente roto. Sin embargo, aquí hay otro tema con las texturas. El Graphics Synthesizer puede utilizar texturas paletizadas como la primera PlayStation. El truco de las texturas paletizadas es que en vez de hacer referencia directa al color en global, lo que hacemos es referenciar a la paleta y la posición del color de la misma. Esto nos permite definir el color de cada píxel sin utilizar tantos bits de manera directa, pero requiere que la paleta de referencia esté disponible en la memoria. ¿Cuál es el problema de PlayStation 2? Pues que la paleta no se almacena en la misma página que la textura actual, porque si fuese así, la tendríamos que duplicar por cada página. ¿En qué se traduce esto? Pues como mínimo que la tasa de relleno, y con ello se reduce a la mitad.
Ahora bien, hay que aclarar un tema respecto a la Dreamcast, y es que todo el mundo dice que Dreamcast tiene ventaja por tener compresión de texturas. Pues en realidad esto es falso. La ventaja visual de Dreamcast es porque el MIP Mapping no está roto como en el Graphics Synthesizer de PlayStation 2, y la gente suele obviar que la compresión VQ del Power VR2 de la Dreamcast son texturas paletizadas, con la diferencia de que en Dreamcast el uso de estas no supone un recorte en la tasa de relleno como en el Graphics Synthesizer de PS2. Pero la gente suele obviar que precisamente la enorme ventaja que tiene la PlayStation 2 es precisamente su tasa de relleno, mientras que Dreamcast se queda completamente corta en ese aspecto. Cuando ambas consolas compitieron en su momento, esto no era notorio. Pero cuando el tiempo avanzó y los desarrolladores empezaron a acostumbrarse al hardware de la PlayStation 2, comenzaron a sacar juegos con un apartado gráfico bastante impresionantes para su época, como God of War 1 y 2, Shadow of the Colossus, y Final Fantasy XII, Tekken 5, entre otros. Juegos que en realidad no podrían mover la Dreamcast. Y seguramente me dirán, ¿qué hay del GTA 3? Sí, sé perfectamente que el GTA 3 fue porteado de manera muy milagrosa a la Dreamcast. Incluso dicen que están tratando de portear a el Vice City a la Dreamcast, pero es que estos dos juegos son de los inicios de la PlayStation 2, junto al Midnight Club 1, que como ya dije antes, los juegos iniciales de PlayStation 2 tenían ese aspecto de plastilina. De hecho, los juegos donde se muestra la gran diferencia es en Resident Evil Código Verónica, alias, el Resident Evil más del montón. Lo siento muchachos, pero para mí este juego no es la gran cosa. De hecho, yo lo veo como un poco inferior al Resident Evil 3 Nemesis. Y lo digo por experiencia. Aparte, el personaje de Steven me cayó muy mal. Es técnicamente una copia barata de Leon. Aunque si bien, no me cayó tan mal como Ashley, pero igual me cayó mal. Creo que me salí de la explicación. ¿Dónde me quede? Así que una diferencia notable con el apartado gráfico es con Resident Evil Código Verónica de Dreamcast y Resident Evil Outbreak para la PlayStation 2, donde se puede apreciar que los gráficos de Code Verónica parecen un poco como de plastilina, cosa que no pasa con Outbreak, donde su apartado gráfico y modelos de personajes se ven un poco más realista. De hecho, los modelos de los personajes se acercan demasiado a las cinemáticas en CGI, y ahora se preguntarán, ¿qué hay con la GameCube y Xbox? Sí, por supuesto que las voy a comparar ahora. Normalmente se dicen que las mejores versiones siempre eran de la Xbox, y la segunda mejor era la de PlayStation 2. Las peores versiones eran las de GameCube, o por lo menos en su mayoría. ¿Y por qué esto era así? Cuando hable de la GameCube, ya les explicaré el porqué. Y sí, por supuesto que vamos a hablar sobre el Resident Evil 4, alias, la semilla del ermitaño que le da a Goku a Cell. Pero lo que sí voy a desmentir, y que muy a menudo lo utilizan como excusa para hacer quedar mal a la PlayStation 2, es el GTA San Andreas, ya que una de las excusas que normalmente suelen decir sobre la versión de PlayStation 2, y es que los colores climáticos que cambian dependiendo de la hora del día, es un filtro para cubrir, entre comillas, las texturas de baja calidad, otra vez entre comillas. Esta teoría surge porque las demás versiones, como la de Xbox o la de PC, no tienen esta característica y dicen que no las necesitan al ser más potente. Sin embargo, esto es realmente falso. Esa teoría no nació de un análisis técnico real, sino de la necesidad de justificar que la versión de Xbox era la definitiva, basándose únicamente en la potencia bruta. Para empezar, no existe ni un solo documento oficial, entrevista o nota de prensa de Rockstar donde afirmen que el sistema de iluminación fuera una medida de camuflaje para el hardware. La teoría de que era para cubrir gráficos es pura especulación de foros, que se repitió tantas veces que muchos la aceptaron como verdad, pero carece de cualquier base real en el desarrollo del juego. La versión de PC se lanzó con una iluminación plana, porque el código encargado de aplicar los filtros de color estaban rotos o mal configurado. Como la versión de Xbox se basó en el port de PC, y no en el código original de PlayStation 2, heredó este mismo vacío visual. Y no solo eso, sino que heredó casi los mismos problemas que la versión de PC, y sus falta de detalles gráficos, y de iluminación y transparencia que sí tiene la versión de PlayStation 2. Incluso la versión de Xbox heredó casi los mismos bugs que tienen algunas cinemáticas que en PlayStation 2 funcionan correctamente.
El tema de los ports de GTA es muy grande para cubrirlo en un solo video, así que quisiera hablar de eso en un próximo video. Lo que sí voy a decir, es que actualmente esta teoría se desmorona por completo, ya que actual GTA la versión definitiva, recuperó estas características, haciendo que esa sea la segunda versión oficial que tiene los colores climáticos de la PlayStation 2. Rockstar al incluir esta opción, esencialmente validó que esos colores, y esa niebla atmosférica, no eran un error, ni un parche cutre de la PlayStation 2, sino una parte fundamental de la dirección artística y la identidad visual del juego. El modo clásico restaura esa sensación, haciendo que cada ciudad se sienta única y atmosférica, tal como se concibió originalmente. La existencia de este modo es un reconocimiento de que las versiones iniciales de PC y Xbox estaban incompletas en términos visuales. El modo clásico hace que la versión definitiva se vea más cercano a la versión de PlayStation 2, y los jugadores y analistas de medios como Digital Foundry han elogiado como mejora significativamente la atmósfera del juego. En resumen, la versión definitiva, con su iluminación clásica, demuestra que la teoría del camuflaje gráfico era un mito impulsado por la rivalidad de consolas y que la versión de PlayStation 2 siempre tuvo la experiencia visual más completa y auténtica. Sé que puede que haya gente que no estén de acuerdo conmigo, y otras que sí, pero así es como terminaron las cosas. De hecho, el tema de los ports de GTA en PC es muy curioso, que lo voy a cubrir en un próximo video. ¿Qué podemos decir de la PlayStation 2? A pesar de los defectos que tenía la consola, no se puede negar que aún así, demostró ser capaz de tener grandes juegazos. Tuvo sus contras, pero al mismo tiempo tuvo sus grandes aciertos. Y esas contras no impidieron que fuera la consola más vendida de la historia, con un catálogo bastante rico y enorme, que hoy en día, todos cuidamos con cariño, y amamos. Emular. Y no soy tan bestia como para andar en la calle como un vago gastando mi dinero en comprar una consola chipeada y juegos piratas. Prefiero jugar en emuladores, como he dicho claramente en este video. Y bueno, eso ha sido todo el video. Ya no tengo nada más que decir. Este video fue muy complejo de hacer, así como la PlayStation 2 que es compleja XD. Bueno, eso es todo. Den like al video, y suscríbanse, y compártanlo con sus amigos y familiares. Yo me despido. Soy Ángel, el León, y nos vemos hasta la próxima.